Así como los deportes, existen reglas y existen formas de ganar el juego, como en el básquetbol existen las 13 reglas originales, así como en el voleibol está que el jugador tiene que evitar que el balón caiga al suelo, o las reglas del fútbol americano, de esas 4 oportunidades que se tiene para lograr el primero y 10. También en el comercio tenemos reglas y formas de cómo ganar este juego. Este episodio quiero dedicárselo a los Incoterms. Bienvenidos a Hablemos de Comercio, el podcast donde importamos tus dudas y exportamos nuestras soluciones. Bueno, sean bienvenidos a un episodio más. Este es el segundo episodio de este 2021, en el cual vamos a tomar hoy un tema muy especial, uno de los temas que a mucha gente le da miedo porque no los entiende, no los comprende al momento de la práctica. Pues es mucho de andar practicando, de hecho. Pero cuando se entienden, cuando se practican, son de las cosas más sencillas. El día de hoy es el tema de los Incoterms. Pero antes de que iniciemos con este episodio, quiero presentarme como en cada episodio. Mi nombre es Ulises Peguero y soy la persona que está detrás de tus audífonos en este episodio. Si es que me estás escuchando en alguna plataforma de podcast, ya sea en Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Amazon Podcast, Spotify y en muchos lugares más, que a veces ya hasta perdí la cuenta de cuántos lugares estamos. Pero también la persona que en esta ocasión nuevamente te va a pedir una disculpa porque no me estás viendo detrás de tu pantalla, seguramente estás viendo algo relacionado al tema o alguna pantalla de las que pone nuestro director Raúl. El día de hoy, pues como te comentaba al principio, tenemos el tema de los Incoterms. Y para empezar con este tema hay que saber qué son los Incoterms. Y para responder esto, pues hay que agarrar esta palabra, entenderla, y yo como siempre lo digo, y que hay que buscar la definición, y si buscamos la definición encontraremos que son las siglas, o más bien recortando las palabras y poniendo las primeras letras de ella para formar esta palabra Incoterms. Y su palabra originaria son International Commercial Terms, que ya traducido al español podemos decir que son los términos del comercio internacional, que como su propio nombre lo indica son los términos y requisitos de una operación de compra-venta internacional. Debido a ello, que ellos son los encargados de estipular cuánto y dónde se produce la transmisión de los riesgos y la obligación en cuanto a los costes, así como quién corre a cargo de ellos y otros factores en relación con este tipo de transacciones. Hay que ver un poquito aquí que esos términos no son siempre los mismos ni se mantienen estables, sino que cada cierto tiempo, normalmente 10 años, eso es normalmente porque hay veces no han sido los 10 años, estos Incoterms sufren algunas actualizaciones. Y esto pues para dejar atrás términos que ya no se usan porque tienen unas condiciones poco adaptadas al mercado de hoy en día. En ese sentido, cuando pasa este tiempo estipulado se renuevan y se mejoran los términos con el fin de que tengan un mayor y mejor usabilidad al día de hoy. En este sentido, los términos van a ir acompañados siempre de un número que va a indicar el año de la actualización de ese término en concreto. Y así podemos ver algunos Incoterms que vienen con el año 2000, 2010. En este caso, ya en este año tan escandaloso, a mí un año que de verdad le agradezco mucho, que el 2020, ya también hay Incoterms 2020, pero también tenemos los Incoterms de los 90s y de los 80s. En este caso podemos poner un ejemplo que es el Incoterm FCA 2010, que significa que es un término free and carrier y que es de la actualización del año 2010. Si ahora en 2020 con la nueva actualización el término FCA se ha mantenido con algunos cambios, al ver FCA 2020 sabremos que pertenece a la versión 2020 con ciertas modificaciones. Esto, como te lo decía al principio, pues siempre vienen abajito con un número, en este caso el año en el que se está llevando a cabo el manejo de las mercancías con el Incoterm que está a cargo, porque hay muchas veces que en pleno 2020 podemos seguir utilizando el Incoterm 2010. En este caso, como poníamos el ejemplo, el FCA 2020, y estamos utilizando los Incoterms actualizados, pero también podemos utilizar todavía el FCA 2010, esto de acuerdo a cómo se lleven las partes entre el comprador y el vendedor y cómo llegamos a un acuerdo entre las dos partes. Ahora bien, esta actualización del Incoterm 2020 pues entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2020
Y ya las importaciones y exportaciones se regulan mediante los nuevos Incoterms, estos 2020 que te decía, dejando atrás algunos de los antiguos términos e introduciendo algunas actualizaciones. En este caso, estos Incoterms tuvieron bastantes cambios, no tan así, digamos que drásticos, pero sí algunos cambios que al momento de hacer las interacciones entre comprador y vendedor pues dan otros resultados que como ya los teníamos en 2010. ¿Qué cambios hay en los Incoterms 2020? Los cambios de los elementos del 2020 es, por ejemplo, el Incoterm DAP, que es el Deliver and Terminal, se sustituye por el DPU, que es el Deliver and Place Unload. Lo que significa de esta modificación es el cambio de nombre. Como vemos, este era un DAT, este es un DPU. Es el DAT, que es al español traducido, que es un liberado en terminal, y un DPU, que es un liberado en el lugar acordado. Lo más significativo de esta modificación es el cambio de nombre, ya que las responsabilidades y obligaciones pues siguen siendo las mismas, pero la nueva denominación de DPU permite que se pueda establecer la entrega en cualquier lugar sin que tenga que ser especialmente en la terminal, aunque también podría pactarse al contrario si así lo desean las partes, y es que se tenían muchas inconformidades con el Incoterm DAP, porque eso es de los pocos Incoterms que tienen todas las obligaciones el vendedor. En este caso, pues yo te lo dejo en la terminal y ahí hazle como quieras, y así no eran las cosas. Era no solamente en terminal, las puedes dejar en cualquier otro sitio que yo, comprador, pues lleguemos a este acuerdo. En este caso se cambia el DPU y se puede modificar esa parte. También se fijan nuevas condiciones a la hora de contratar un seguro por los Incoterms, que ya es el SIF, el SIF y el SIP. Una terminación cambia con otra, el SIF termina con F, el SIP termina con P. En el Incoterm FCA se realiza en el transporte, que es un realice con transporte marítimo. Ahora el comprador puede pedir a la naviera o a su agente que emita el BL, que es el Bill Lading, con la anotación on board para el vendedor. Ahora bien, hay que saber que estos Incoterms vienen en familias, como todas las familias que conocemos, vienen ahí estipulados. En este caso podemos empezar con la familia de la E, que son los grupos de la E, que es entrega y salida. Ahora la parte vendedora, que esto quiere decir que la parte vendedora otorga al comprador la mercancía en sus propias instalaciones. Estas instalaciones obviamente son las del vendedor, lo que significa que es el término más beneficioso para el transporte desde el punto de vista del vendedor, que no tendrá que hacer nada más que empaquetar y embalar la mercancía, y esto esperar a que la parte compradora vaya a dárselas desde ese punto. Todos los riesgos y gastos derivados del transporte internacional corren por cuenta del comprador, y para esta clasificación de nuestro grupo E, que se entrega a salida, tenemos el Incoterm X-Work, que es EXW, para los que saben alfabeto fonético, pues es el Eco Extra Whisky. Ahora, en nuestro grupo F es en la entrega indirecta, es el grupo F, que es el vendedor. Esto quiere decir que el vendedor pone los bienes a disposición del conductor. Ese transportista es contratado y lo paga y lo elegirá la parte compradora. Por tanto, el vendedor no se hace cargo del pago del medio del transporte principal. Y para esos términos del grupo F, de la familia F, que es la entrega indirecta, tenemos los Incoterms FOB, FAS y FCA. Nuevamente se lo repito con el alfabeto fonético: es Fox Oscar Bravo, Fox Alfa Sierra y Fox Charlie Alfa. Ahora, para el grupo C, que es nuestra siguiente familia, es la entrega indirecta también en los términos con la inicial C. La parte vendedora será la encargada de pagar el vehículo de transporte principal que vaya a utilizarse para el transporte. No obstante, cabe destacar que si el producto padece algún daño o extravío durante el trayecto, ninguna de las partes es responsable de ello, tal y como ocurre con el pago de los costes adicionales que puedan tener lugar en el momento en que la mercancía está siendo transportada. Y para esta familia tenemos los términos y los Incoterms SIP, SIF, CPT y CFR. Nuevamente en el alfabeto fonético es Charlie India Papa, Charlie India Fox, Charlie Papa Tango, Charlie Fox Romeo. Ahora bien, tenemos el grupo de las Ds, la familia de las Ds, que es otra vez nuevamente entrega directa. Aquí es entrega directa, no es indirecta como el grupo C y el grupo F. Esto ya es una entrega directa. Aquí el vendedor es
el que corre a cargo de los costes y los riesgos de traslado de las mercancías hasta que esté en el destino acordado en el contrato. En el momento en que han llegado a este lugar, los peligros y gastos pasarán a ser cargo de la parte compradora. Para esta familia tenemos los términos y los Incoterms DAP, DAT, DDP, que en este caso el DAT pasa al DDPU, y para nuevamente en el alfabeto fonético para que se entienda y la gente que esté escuchando pueda hacer sus anotaciones, es en el DAP Delta Alfa Papa, Delta Alfa Tango y Delta Delta Papa. Ahora sí, vamos aquí, ya tenemos estas familias, estas 4 familias de Incoterms, y podemos pasar a la siguiente parte. En este caso te voy a decir a qué se refieren los Incoterms. Empecemos con el primero, que es el ex-work, o el español que podemos decir es en fábrica. En este caso el vendedor o exportador le entrega la mercancía al comprador en sus propios almacenes. Los del vendedor, estos los almacenes tienen que ser del vendedor, por lo que solo tendrá que ocuparse de embalar la mercancía. Esto quiere decir que si yo fábrica o exportador, vendedor, en este caso yo hago celulares, yo nada más me encargo de ponerlos en su cajita, ponerlos en pallets, entregarlos afuera de mi fábrica y hasta ahí se acaba mis obligaciones. En este caso el comprador o el importador se encarga de todos los gastos y corre con todos los riesgos desde que recoge la mercancía en el almacén del vendedor. Una vez que sale del almacén, antes de cargarla, el comprador tiene todas las responsabilidades sobre la carga. El seguro en este caso no es obligatorio, pero si se contrata corre a cargo del comprador, que es el que asume todos los riesgos. Por lo tanto, el Incoterm 2020 ex-work solo debe utilizarse cuando el vendedor entregue la mercancía en sus instalaciones. Si se hace en cualquier otro lugar, debe utilizarse pues otro término. En este caso pasemos con el FCA, que es el Free and Carrier, o al español libre transportista. El vendedor entrega la mercancía al comprador en un punto pactado previamente y asume los costes y riesgos hasta que se entregue la mercancía en dicho punto, incluyendo los costes de despacho aduanero para la exportación. Es decir, el vendedor se encarga del transporte interior y las gestiones aduaneras de exportación, menos si el sitio pactado son las instalaciones del vendedor. Es un FC almacén, circunstancia en la que se entrega en dicho punto una vez cargada en los medios de transporte dispuestos por el comprador, que es el que asumirá el coste de la carga. Ahora, ¿qué pasa con el comprador? Bueno, el comprador, como hemos comentado, es el que asume los gastos desde la carga a bordo hasta la descarga, incluyendo el seguro en el caso de contratarlo, ya que es la persona que corre con el riesgo a la hora de cargar la mercancía en el primer medio de transporte. La novedad del FCA respecto a los Incoterm 2010 es que cuando se utiliza para el transporte marítimo, el comprador puede indicar a su transportista que emita el BL, que es el BL, pues es el Bill of Lading, conocimiento de embarque. Esto se lo da al vendedor acompañado del término on board, que es a bordo, para justificar la entrega de la mercancía y facilitar la operativa de los créditos documentarios y que se abone así el crédito al vendedor como garantía del banco, pero que no es parte del contrato del transporte. Sigamos con el siguiente, que es el FAS, que es el Free Alongside Ship, que es el libre al costado del buque. Aquí el vendedor Aquí el vendedor, como su propio nombre indica, entrega la mercancía en el muelle de carga del puerto de origen al lado del buque donde se transportará la mercancía. El vendedor, quien asume todos los gastos hasta la entrega, incluidos los trámites aduaneros de exportación, y en el caso del comprador, se encarga de la carga mientras vaya a bordo del buque, además de su estiva, flete y demás gastos hasta que se entrega en destino, incluido el despacho de importación y también el seguro si se ha contratado por acuerdo entre las partes, ya que esto pues no es obligatorio. Igualmente asume los riesgos en el momento en que la mercancía se encuentra en el muelle de carga antes de subirla al buque. Este Incoterm solo se utiliza para el transporte marítimo, hay que ser muy claro aquí, entre negritas, solamente se utiliza para el transporte marítimo. Normalmente para productos especiales, por sus necesidades de carga, no suele ser muy común en cargas paletelizadas o en contenedores. Seguimos con el siguiente Incoterm, que es el FOB, que es el Free On Board o libre a bordo, y aquí el vendedor corre con todos los gastos y riesgos hasta que la mercancía se sube a bordo, hasta que está en el medio de transporte, así como el despacho de exportación y gastos en origen. Por otra parte, también se encarga de contratar el transporte en caso de que corra por cuenta del comprador. Ahora, aquí el comprador se encarga de los costos de flete,
descarga, trámites de importación, entrega en destino y del seguro en caso de que se haya contratado. Los riesgos se transmiten en el momento en que la mercancía pues ya está a bordo. Y aquí hay que nuevamente ponerlo en negritas y ser muy enfáticos como en el pasado. El Incoterm FOB solo se utiliza para el transporte marítimo, solamente para marítimo, y no debe utilizarse para la mercancía que vaya en contenedores, ya que la responsabilidad se transmite cuando la mercancía se carga a bordo del buque, es decir, cuando los productos tocan físicamente el suelo del buque. Pero en el caso de los contenedores no se cargan en cuanto llegan a la terminal, por lo que si la mercancía sufre algún daño mientras está en el contenedor, sería muy complicado establecer el momento en el que ocurrió el desastre. El siguiente es nuestro Incoterm CFR, Cost, Insurance and Freight, que es el costo, seguro y flete. Aquí el vendedor se encarga de todos los costes hasta que la mercancía llega al puerto destino, incluyendo el despacho de exportación, los gastos de origen, el flete y normalmente los gastos de descarga. Aquí también el comprador corre con los trámites de importación y el transporte interior hasta el destino. Asume los riesgos desde que la mercancía está a bordo, por lo que suele ser frecuente contratar un seguro, aunque, nuevamente, no es obligatorio. Solo se utiliza en el transporte marítimo. Nuevamente hay que hacer mucho énfasis, el Incoterm CFR solo se utiliza en transporte marítimo. A continuación, y siguiéndolo en la misma familia de las CES, sigue el Incoterm CIF, que es el Cost, Insurance and Freight, costo, seguro y flete. Aquí el vendedor corre con todos los gastos hasta que la mercancía llega al puerto de destino, al igual que el CFR, que es el despacho de importación, gastos de origen, flete y normalmente los gastos de descarga. Además, el CIF requiere de un seguro desde el origen, aunque el riesgo sea transferido al comprador en el momento en que la mercancía está a bordo del buque. Aquí el comprador asume los gastos de importación, el transporte interior hasta el destino. Este Incoterm incluye una novedad. En su versión actualizada ya en este 2020, o en el pasado año 2020 entraron en vigor, que es referida a la cobertura del seguro que tiene que contratar el vendedor. La cobertura del seguro deben ser las mismas proporcionada por la cláusula C de la Institute Cargo Clause, es decir, el seguro tiene que cubrir hasta la mercancía llegue al puerto de destino. Hasta ahí tiene que cubrir nuestro seguro. Por otra parte, nuevamente solo se utiliza en el transporte marítimo y es uno de los más utilizados ya que determina el valor en aduana. Nuevamente hacemos mucho énfasis en este Incoterm. El CIF solo se utiliza en transporte marítimo. Esto porque en muchas preguntas, en muchos lugares siempre te hacen esa misma pregunta de qué Incoterms van relacionados al transporte marítimo. Por eso hacemos mucho énfasis en esa parte. Siguiente de la misma familia de las CES tiene el CPT Carrier Paying To, que es el transporte pagado hasta. En el CPT, el vendedor corre con todos los gastos hasta que la mercancía se pone a disposición del vendedor en el lugar acordado por las dos partes, lo que supone gastos de origen, despacho de exportación, pago de transporte principal y normalmente los gastos de destino. Aquí también el comprador se encarga de los trámites de importación y el seguro en caso de que se contrate. En cuanto al riesgo, pasa a ser el comprador cuando la mercancía se encarga en el primer medio de transporte contratado por el vendedor. El Incoterm CPT sirve para todos los medios de transporte. Lo podemos utilizar en todos lados. Nuevamente seguimos en la misma familia, la familia de las CES. Viene el CIP, que es el Carrier and Insurance Paying, CIP con P al final, que es el transporte y seguros pagados hasta. En este Incoterm, el vendedor, los gastos corren a su cargo hasta entregar el producto en el destino convenido, es decir, los gastos de origen, despacho de exportación, flete marítimo y el seguro, que en esta ocasión sí es obligatorio. El comprador, por su parte, tiene que asumir los trámites de importación y la entrega de destino. El riesgo se traspasa cuando la mercancía se carga en el primer medio de transporte. Pero aquí hay una novedad en estos Incoterm 2020, es que hay una modificación en la cobertura del seguro, que además de ser obligatorio, tiene que contener las mismas coberturas que las establecidas por las cláusulas de la Institute Cargo Clause. Los productos tienen que estar asegurados hasta que lleguen a su destino final. Y aquí ya pasamos a la familia de las DES. En este caso empezamos con el DPU, que antes era el DAP, con T al final, que es el Deliver and Place Unloader, entrega en un lugar de descarga.
El vendedor cuenta con los costes y riesgos de todos los trámites de origen, es decir, el embalaje, la carga, el despacho de importación, el flete, la descarga en destino y entrega en el punto pactado previamente entre las partes. Aquí el comprador se encarga de todos los trámites de despacho de importación. Y aquí hay una novedad, como ya te decía al principio, cambia del DAT, que era DAT, a un DPU, que es el DPU como suena. Y la novedad es que si ya conoces la versión antigua de esos términos de los Incoterms 2010, te habrás dado cuenta de que este es un término nuevo que sustituye al DAT. La novedad consiste en que se amplían las alternativas de entrega. Antes el DAT lo hacías en la terminal y ahora el DPU puede realizarse en cualquier otro punto de entrega que sea previamente acordado entre las partes sin que tenga que ser forzosamente en la terminal. Nuestro siguiente Incoterm de la misma familia de las Ds es el DAP, que es el Deliver and Place DAP, al final con una P, entregado en un punto, que es su traducción al español. Aquí el vendedor se encarga de todos los riesgos y gastos del trato, excepto el despacho de importación y los gastos de descarga en destino. Por tanto, el vendedor asume los gastos de origen, el flete, el transporte interior. En caso de que se contrate un seguro, no es obligatorio. Aquí el seguro no es obligatorio. Esto sería del vendedor quien asume los gastos. Ahora bien, ¿qué pasa con el comprador? Bueno, el comprador, por tanto, solo corre con el despacho de importación y los gastos de descarga. Y este Incoterm también se puede utilizar en todos los medios de transporte. Y seguimos con nuestra familia de las Ds y último Incoterm de esta familia, que es el DDP. Es un Delivered Duty Paid, que es un entregado con derechos ya pagados. Este es el Incoterm más completo que podamos encontrar en el caso de que el vendedor pagará todos los gastos y riesgos que tenga lugar desde el embalaje de la mercancía y su correspondiente verificación en el almacén hasta que los productos lleguen a su destino final, incluyendo los despachos de importación y exportación, flete y seguros en caso de que esto se contrate. Aquí el comprador solamente se encarga de recibir la mercancía y normalmente de su descarga, aunque no es obligatorio que se ocupe él, sino que también puede hacerlo el mismo comprador según acuerdo. Y estos son los Incoterms. Como podrás observar, el Incoterm es el opuesto al ex-work, que es el que comentamos al principio, que solamente es yo fábrica, entrego el producto afuera de mi fábrica, en las puertas de mi almacén o en algún lugar en el que yo diga aquí lo voy a entregar, y tú comprador, disculpen, pues tienes que asumir todos los gastos. En este caso el DDP, yo vendedor asumo todos los gastos hasta que la mercancía llegue a tus instalaciones, al lugar donde tú lo necesitas, desde mi fábrica, desde mi país, pasando por la terminal, pasando por la aduana, llegando al transporte, llegando con los gastos ya cubiertos, pagando todavía todos los derechos de trámite de importación, y yo te lo entrego a ti, comprador, en tus instalaciones. Y bueno, ¿qué les parece esta parte de los Incoterms? Háganoslo saber en la caja de comentarios si es que nos estás viendo desde YouTube, y si nos estás escuchando desde alguna aplicación de podcast. Abajo en la descripción de este episodio te voy a dejar todas las redes sociales para que nos hagas algunas preguntas, podamos interactuar, quizá nos des algunos temas, y lo importante, para que hablemos de comercio. Yo me despido de este episodio, no sin antes darle muchas gracias a las personas que están detrás de este proyecto. A Raúl Velázquez, que es la persona, el director y que tiene a cargo toda la producción. A Mayrani López, que es una gran persona que nos lleva toda la parte del floor manager de este programa y de programas más. Y también a la voz de Yasmín Félix, que es con la que siempre empezamos estos episodios y también con los que los culminamos. Mi nombre es Ulises Pegueros y te espero en un episodio más, en este mismo sitio, en este mismo lugar, para que juntos volvamos a hablar, podamos hablar, pero lo importante es que en esa parte de hablar, hablemos de comercio. Hablemos de Comercio es presentado por Peces de Ciudad, con la dirección y producción de Raúl Velázquez, floor manager a Mayrani López, voz y argumento de Yasmín Félix, idea original de Ulises Pegueros.